¿Cómo puede usted saber lo que es importante para Dios? ¿Qué cosas a Dios le interesan y le agradan y demanda? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Simplemente intuyendo o adivinando o suponiendo? Muchas personas así lo hacen y piensan que de esa manera pueden llegar al conocimiento correcto de lo que pues a Dios le importa o a Dios le agrada. Pero realmente, hermanos, la única manera de poder llegar a entender lo que a Dios le agrada es precisamente leyendo y aprendiendo en la Escritura lo que Él demanda de nosotros. Esa es la única forma, no hay otra. Si en verdad nosotros amamos a Dios, entonces estaremos dispuestos a escuchar lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra. Y una vez que escuchamos y aprendemos lo que Él nos dice, entonces eso lo vamos a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, y vamos a meditar y vamos a reflexionar en ello. Pero no solamente se va a quedar en nuestro corazón. Si sabemos lo que Dios demanda y lo que Dios quiere y pide, entonces de todo corazón, con buena disposición, estaremos nosotros esforzándonos por llevar a cabo todo eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así debe de ser. Esa debe ser la actitud, ¿verdad?, de todos los que decimos amar a nuestro Dios. Lamentablemente, los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, que estamos ahorita considerando el mensaje de este libro, ellos habían dejado de amar a Dios. Y por lo tanto, no les interesaba saber ni hacer lo que Dios quería. Ellos, hermanos, no tomaron en serio las cosas que en verdad eran importantes para Dios. ¿Sí? Les dio igual. No tenían interés alguno en satisfacer estas cosas que Dios demandaba porque eran importantes para Él, aún, hermanos, cuando se les habían recordado y enseñado a través de su palabra. Ahora, hermanos, continuando en la lectura en el capítulo 2, Dios hace llegar un mensaje a los sacerdotes de Israel, un mensaje a manera de advertencia. Advertencia. Y es que ellos habían corrompido el ministerio que se les había concedido. Ellos servían a Dios, pero servían a Dios de una manera indigna. Ellos no respetaban ni honraban el nombre de Dios. Ellos dejaron de enseñar la palabra y llevar una vida buena y justa. Ya no hacían estas cosas. Y si ellos no se arrepentían, si ellos no cambiaban inmediatamente su conducta, entonces iba a venir sobre ellos un juicio divino. Dios los iba a castigar. Y de eso, hermanos, les advierte ahora a través del profeta al pueblo y particularmente dirigiéndose a los sacerdotes de Israel. La lección, hermanos, le he titulado Un mensaje a los mensajeros. Ellos eran los mensajeros del pueblo. Ellos eran los guías espirituales. Ellos eran a quienes Dios había designado y había puesto en el pueblo para guiarlos en cuanto a la ley de Dios y en cuanto a los sacrificios y en cuanto a toda cosa buena que Dios demandaba y era importante para él, pero no lo estaban haciendo. Así que Dios hace llegar un mensaje por medio del profeta Malaquías. Una de las cosas que podemos ver en este mensaje es que ellos tenían que tomar ya una decisión en cuanto a lo que iban a hacer. Dice en el capítulo 2, versículo 1, Malaquías 2:1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Vaya palabras, vaya advertencia
Hermanos, suena fuerte, suena duro lo que el Señor está haciendo llegar a los mensajeros de Israel, a los sacerdotes. Pero era la pura realidad. Dios no estaba contento con ellos. La semana pasada hablábamos de cómo ellos veían su trabajo, su oficio y los sacrificios que ofrecían a Dios como algo fastidioso, como algo tan gravoso para ellos, algo que les tenía harto ya. Y ofrecían a Dios lo peor: animales cojos, animales roñosos, animales ciegos, animales quebrados, animales enfermos, lo peor. Y dejaban para ellos lo mejor. Y Dios, hermanos, no estaba contento con esto. Ellos necesitaban cambiar ya. De lo contrario, vendría maldición del cielo, maldición de Dios para ellos. Sí, hermanos, este mensaje de Dios a los sacerdotes es claro. Y ya necesitaban decidir de corazón lo que ellos tenían que hacer. Y solamente había dos opciones posibles. Uno era rechazar por completo el llamado del Señor y continuar en la misma postura y en las mismas actitudes como hasta ahora. Y la otra opción era rendirle la reverencia que se merece por ser el Dios Todopoderoso y hacerlo de corazón, fervorosamente, y ofrecerle a Dios lo mejor que Él se merecía y ser obedientes a Él y cumplir con el ministerio, el trabajo que Dios les había asignado. No había más. Ellos estaban, hermanos, recibiendo mandamiento de Dios, dice en el versículo 1, instrucciones divinas, y tenían que decidir lo que iban a hacer. ¿Qué hacer, hermanos, cuando Dios nos demanda, cuando Dios nos pide, cuando Dios a través de su palabra nos manda, nos ordena hacer algo? Pues tenemos dos opciones: obedecer o desobedecer, pero en base a nuestra decisión, hermanos, va a haber consecuencias. Puede venir bendición a nuestra vida y Dios, hermanos, se va a agradar de nosotros y Él, de una u otra manera, Él nos manifestará, ¿verdad?, el gozo de nuestra obediencia. Pero también nuestra misma decisión puede traer desgracia, puede traer maldición. La palabra de Dios, hermanos, merecía una consideración seria de parte de ellos. Era un mandamiento y ellos no tenían que tomarlo a la ligera, porque representaba la autoridad del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, como Él mismo se presenta ante ellos. Pero también, hermanos, necesitaban elegir respecto al nombre de Dios. El Señor merecía respeto, merecía honor, merecía la mejor adoración posible, y ellos necesitaban decidir de corazón dar gloria a su nombre, como lo dice aquí el profeta Malaquías. Y si no lo hacían, ¿qué pasaría? Bueno, Dios se los advierte. Si no hacen eso y si no deciden de todo corazón dar gloria a mi nombre, entonces, hermanos, Dios iba a enviar maldición sobre ellos y maldecería también las bendiciones que ellos tenían. Eso es terrible. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros, verdad, mantenernos en una postura al grado de estar dispuestos a recibir maldición de Dios en nuestra vida? Eso es insensato. Pero ellos, hermanos, así lo estaban haciendo. De hecho, Dios ya había comenzado a maldecirles porque los sacerdotes no estaban tomando en serio sus palabras. El mensaje de Dios, hermanos, es algo fuerte y hasta asqueroso de cierta manera, porque dice que Él echaría en sus rostros el estiércol de los animales que le estaban ofreciendo en sacrificio. Algo terrible, ¿no? Es un lenguaje que de alguna manera causa cierta repulsión. Embarrar en su cara el estiércol de los animales, dice Dios, eso es lo que voy a hacer con ustedes si se mantienen en esa postura. Y el estiércol, por supuesto, hermanos, es algo repugnante y ceremonialmente era inmundo. La ley de Moisés decía que el estiércol de los animales sacrificados debía quemarse allá afuera del campamento.
fuera, era inmundo. Pero si los sacerdotes no obedecían a la voz de Dios, y si ellos continuaban deshonrándolo y no reconocían su grandeza y su poder y le ofrecían toda clase de animales defectuosos en el sacrificio, Dios untaría en sus rostros el estiércol de esos animales. Y entonces, hermanos, ellos mismos se volverían como el estiércol, se volverían repugnantes, se volverían inmundos y serían llevados fuera del campamento como desecho. Eso es lo que merecían, de acuerdo a las palabras de Dios. Por supuesto, hermanos, no es un lenguaje literal, ¿verdad? No es que literalmente Dios iba a hacer esto, es un lenguaje figurado que está usando el Señor. Una metáfora, pero fuerte, que implicaba, hermanos, esta metáfora, que Dios había decidido humillarlos completamente. Y que Dios, hermanos, por lo que ellos estaban haciendo, había decidido desecharlos también. Así como ese estiércol se tenía que desechar y quemar fuera del campamento, lo mismo iba a suceder con ellos una vez contaminados e inmundos de esta manera. Aún, hermanos, dice el Señor que rechazaría a su sementera. Y cuando usa esta expresión de su sementera, se está refiriendo a su descendencia, a las generaciones postreras después de ellos. Y es que por lo general, hermanos, las siguientes generaciones, ellos iban a servir como sacerdotes también en el pueblo de Dios. Así como le habían hecho los padres, ahora los hijos serían los sacerdotes. Y para ellos era una honra grande, por lo general, ¿verdad? Que los hijos continuaran con este trabajo, con esta labor. Era un privilegio de importancia para ellos, pero debido a que estaban ellos haciendo caso omiso a la palabra de Dios, al mandamiento de Dios, y ellos estaban deshonrando el nombre de Dios, Dios también rechazaría a sus descendientes del sacerdocio. Se los está advirtiendo Dios, se los está diciendo claramente lo que iba a suceder. Iban a ser rechazados ellos y también su sementera. Y como todos sabemos, el sacerdocio levítico finalmente vino a quedar fuera de los planes de Dios, fue eliminado y fue reemplazado a la postre por Jesús como gran sumo sacerdote y por los discípulos de Jesús como nosotros, como sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios por medio de Él. Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy en día nosotros somos ese sacerdocio santo. En Cristo Jesús se nos ha concedido ese favor. Ese trabajo que ellos hacían en el pasado entre el pueblo de Israel, ahora lo hacemos nosotros. Ahora nosotros ofrecemos esos sacrificios a Dios, claro está, ya no son, ¿verdad?, de carne y hueso, de animales, sino espirituales a Dios. En el contexto también, en el versículo 9 de este capítulo, dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto mismo era algo que hacían los sacerdotes, era parte de las funciones de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Ahora nos corresponde a nosotros este trabajo. Ahora, hermanos y amigos, ser rebeldes y deshonrar el nombre de Dios, por lo que estamos viendo aquí, es cosa muy seria, es cosa grave. Por eso decíamos, ¿cómo sabemos qué es lo que a Dios le importa? Bueno, a través de las Escrituras podemos darnos cuenta de eso. Y necesitamos estar conscientes de las cosas que son importantes para Él, para hacerlas tal como Él nos dice, tal como Él lo demanda. Aunque nos resistamos a aceptar que Dios puede enviar maldición por la desobediencia y la falta de reverencia a su nombre,
La realidad es que esto es algo que puede suceder. Alguien puede decir, hermano, pero no, yo no acepto que Dios pueda enviar maldición a alguien. Dios lo hace. Dios lo hace. Y para muestra lo que Malaquías dice aquí a los sacerdotes. En Romanos capítulo 1, versículo 21, en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Esta es cosa grave, es lo que estaban haciendo los sacerdotes, y esto es algo que no agradó a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Dios con aquellos que no le glorifican como a Dios ni le dan gracias? Dice en el contexto, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y quiero, hermanos, que preste especial atención, ¿verdad? Esa frase, Dios los entregó. Una y otra vez se reitera, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Qué hace Dios con aquellos que no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias? Bueno, simplemente los abandona y les entrega a sus propios deseos. Dios permite que se destruyan a sí mismos, que destruyan sus vidas. Ese es, hermanos, el resultado de no querer, de no estar dispuesto a honrar y a glorificar a Dios. Hoy en día nosotros también podemos de alguna manera elegir ser maldecidos y perder, hermanos, todas las bendiciones de Dios, todo lo que Él tiene para nosotros, si no le reconocemos como Señor, si no le reconocemos como Padre, si no le honramos, si no le obedecemos, si no vemos a Dios como digno de lo mejor, de la mejor adoración y de recibir todo lo mejor de nosotros. Si no hacemos esto y no tenemos una actitud de obediencia y de reverencia hacia Él, puede ser que nosotros también estemos atrayendo sobre nuestra vida y nuestras bendiciones maldición de parte de Dios. Sí. Y esto, hermanos, no es algo que solamente repercute en nuestras propias vidas. También puede alcanzar aún a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Es lo que veo aquí yo, hermanos, en esta enseñanza de Malaquías. Al igual que los sacerdotes, también podemos traer maldición sobre nuestra descendencia. Y es que la adoración que no es de corazón y la actitud que no reconoce a Dios como digno de la mejor alabanza, contagia y destruye las generaciones venideras. Hermanos, cuando para nosotros el servicio a Dios es algo cansado, es algo tedioso, es algo fastidioso, enseñamos de alguna manera a nuestros hijos a actuar igual. Ellos van a seguir nuestros pasos. Ellos van a imitar nuestro proceder, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Cuando nos comportamos como si Dios nos exigiera demasiado, como si nuestra vida cristiana fuera algo tan duro, tan pesado, entonces estamos enseñando también a nuestros hijos a tener esa misma actitud de pereza y de apatía espiritual. Ellos van a ser muy probablemente iguales que nosotros.
Hermanos, si no nos esforzamos para ofrecer lo mejor a nuestro Dios, nuestros hijos llegarán a creer que Dios puede aceptar nuestras obras y que las cosas de esta vida son más importantes que nuestra obediencia a Él. Muchas veces, consciente o inconscientemente, enseñamos a nuestros hijos que las comodidades o que las aspiraciones personales, los pasatiempos, la diversión, los deportes, el entretenimiento, el trabajo y todas las preocupaciones de la vida son más importantes que nuestro servicio fiel a Dios. Y se los enseñamos a veces desde que son pequeños. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cuál va a ser el resultado? Hermanos, de esta manera nosotros mismos estamos condenando a nuestros hijos a una vida maldita porque no les estamos enseñando a glorificar a Dios como es debido. Estamos alejando la bendición de Dios de ellos y estamos atrayendo maldición. Repito, no solamente lo hacemos con nosotros cuando tenemos una actitud indiferente hacia Dios, cuando no le glorificamos como Él se merece, cuando no le ofrecemos lo mejor a Dios, cuando no somos obedientes a Él. Estamos de alguna manera también afectando nuestra sementera, nuestra descendencia, nuestros hijos, las generaciones venideras. Sí, hermanos, no enseñamos a nuestros hijos a glorificar a Dios como es debido, a darle gracias como es debido, a obedecerle como es debido. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos llegan a honrar más al mundo, nuestros hijos llegan a honrar más el dinero, a honrar más los placeres, los trabajos, los amigos, que a Dios mismo. Porque eso fue lo que aprendieron. Ese fue el ejemplo que ellos miraron. Hermanos, queremos que ellos sigan con nuestro sacerdocio espiritual como ahora lo hacemos nosotros. Queremos que ellos el día de mañana sean fieles cristianos a Dios, que les sirvan de todo corazón. Entonces necesitamos nosotros decididamente elegir de corazón servir a Dios de la manera que Él espera que lo hagamos. Esas cosas que son importantes para Dios, necesitamos hacerlas e involucrar también a nuestros hijos en esta forma de vida. Solamente así, hermanos, vamos a traer bendición sobre ellos y no maldición. Ahora podemos ver también en el contexto aquí de Malaquías 2, cuál es la expectativa de Dios respecto a eso. Dice el versículo 4 de Malaquías 2. Malaquías 2, versículo 4, dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y dice: y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces Dios, hermanos, había hecho un plan para el sacerdocio. Y Dios quería que ellos tuvieran cierta forma de conducta y que se dedicaran a ciertas labores, a cierto trabajo. Y menciona a Leví. Todos los sacerdotes, todos los que hacían este trabajo en el pueblo, eran levitas, eran descendientes de Leví. Bajo la ley de Moisés, hermanos, solamente ellos, ¿verdad?, podían ejercer el sacerdocio. Pero particularmente cuando está hablando aquí de alguien, ¿verdad?, con quien hizo un pacto, alguien que fue muy celoso a sus mandamientos y que no se halló maldad en él, está hablando de un descendiente de Leví. Y por lo que podemos aprender en las escrituras, está hablando de Finés, hijo de Eleazar. Ustedes recordarán, hermanos, cuando el profeta Balaam aconsejó a Balac, ¿verdad?, a que las mujeres,
¿verdad?, de Moab sedujeran a los israelitas y los llevaran a cometer fornicación y que ellos se iban a inclinar a sus dioses. Dios castiga al pueblo y envía mortandad sobre ellos. Pero Finés se mantuvo siempre muy celoso hacia los mandamientos de Dios, hacia su ley. Y él hizo algunas cosas ahí que demostraron ese celo para con Dios, y Dios hizo un pacto con él. Allá en el libro de Números 25, versículo 11, dice: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y Dios, hermanos, quería que todas las postreras generaciones de sacerdotes, ¿verdad?, tuvieran ese pacto de paz con Dios. Pero necesitaban tener esta conducta. Es lo que dice acá Malaquías a los sacerdotes. Esa conducta que mostró Finés, ese celo por Dios, ese respeto hacia Dios, esa honra y esa obediencia a sus mandamientos, era lo que todos los demás deberían de tener también, y no lo estaban haciendo, lamentablemente. No lo estaban haciendo. Ellos, como sacerdotes bajo ese pacto, debían temer a Dios y debían reverenciarlo con lo mejor de lo mejor. Ellos debían hablar verdad y nunca decir nada que promoviera la injusticia. Debían andar con Dios en paz y en rectitud, y debían apartar a las personas de la iniquidad. Ese era su trabajo. Ayudar, ¿verdad?, al pueblo, enseñarles y guiarlos hacia la verdad y hacia una vida correcta y justa delante de Dios. Los sacerdotes no solo ofrecían culto a Dios, sino que debían enseñar la ley al pueblo y, por supuesto, practicarla en sus propias vidas. Ellos debían ser maestros no solamente de labios, sino también con su ejemplo. Eran mensajeros del Señor a quien el pueblo debía de acudir, como dice Malaquías, debía de acudir para recibir instrucción de la ley de Dios. Y para hacer eso, hermanos, para que ellos pudieran hacer este trabajo, era muy importante que la ley de Dios estuviera en sus corazones y estuviera en sus bocas. Muy importante la labor de los sacerdotes. Estas eran las expectativas de Dios para con ellos. Así era como debían de vivir y conducirse, pero desafortunadamente no lo estaban haciendo así. Dios estaba decepcionado de ellos. Dios está demandando inmediatamente un cambio de actitud y de corazón. Dios quería, hermanos, que la situación fuera otra, que fueran como Finés, descendiente de Leví. Hoy en día, hermanos, nosotros somos los sacerdotes de Dios. Todos, a través de Cristo Jesús, desempeñamos esta labor. La cuestión ahora es qué clase de sacerdotes somos nosotros, porque Dios tiene una expectativa, ¿sí? Dios tiene, hermanos, un modelo, Él tiene una obra, Él tiene un ministerio que los sacerdotes deben de cumplir, y Él desea, hermanos, que lo hagamos. ¿Cómo nos verá Dios como sacerdotes? ¿Qué clase de sacrificios le ofrecemos a Dios? ¿Qué importancia damos a ofrecer lo mejor en nuestra adoración? ¿Qué tan diligentes somos en guardar sus mandamientos? ¿Qué tanto esfuerzo hacemos por enseñar la ley de Dios? ¿Qué tanto nos interesa ayudar a las personas a dejar sus pecados, sus iniquidades, a rescatarlos de esa forma de vida? ¿Qué tanto, hermanos, nos esforzamos por llevar a cabo la obra de un sacerdote de Dios? Bueno, hermanos, tenemos nosotros, repito, como decía en la introducción, ¿verdad?, que considerar a través de las Escrituras
¿Qué cosas son importantes para Dios? Tenerlas en nuestro corazón y esforzarnos en cumplirlas. Porque, hermanos, es mandamiento de Dios, es autoridad divina. Y nosotros, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el Dios Todopoderoso, tenemos que esforzarnos por cumplir con su voluntad y con sus deseos y por agradarle en todas las cosas. Vemos, hermanos, la realidad de estos mensajeros. Esa era la expectativa de Dios. Pero ¿cuál era la realidad? Dice en el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Andaban muy mal ellos, muy mal. Por eso en los tiempos de Cristo Jesús, el Señor siempre tuvo problemas, por lo general, con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con la élite religiosa del pueblo de Israel. Precisamente, hermanos, porque eran hipócritas, porque no guardaban la ley de Dios, porque no enseñaban al pueblo a cumplir la ley de Dios, porque imponían mandamientos de hombres sobre la gente, porque los mandamientos importantes, la ley, la justicia, la fe, la justicia, el amor, hermanos, lo estaban pasando por alto. Y realmente, hermanos, el Señor Jesucristo muchas veces tuvo confrontaciones con ellos y les dijo en su propia cara, ¿verdad?, lo que ellos estaban haciendo mal. Desafortunadamente, hermanos, la expectativa del Señor no se estaba cumpliendo. Él tenía un estándar alto, pero la realidad era otra, muy distinta. Los sacerdotes se habían apartado del camino verdadero de Dios y habían hecho que muchos en el pueblo tropezaran en cuanto a la ley. Ellos eran los guías espirituales, eran los maestros de la ley, eran los mensajeros de Dios, pero no estaban cumpliendo con su labor como Dios quería. No. Y esto, hermanos, nos enseña que todos nosotros como sacerdotes espirituales debemos siempre tener la palabra de Dios en nuestro corazón y también en nuestra boca. En ella para meditar, en nuestra mente para pensar y para tratar de cumplirla. Y en nuestra boca para enseñarla y compartirla con los demás. Debemos honrar a Dios con nuestra adoración y con toda nuestra vida. Debemos ayudar a otros, instruyéndoles, inspirándoles a guardar la ley de Dios y seguir sus caminos. Debemos de traer bendición a nuestra vida y a nuestros hijos, siendo cristianos de convicciones, de todo corazón, cristianos que se dedican al servicio de Dios. Necesitamos, hermanos, hacer esto. En la segunda Timoteo capítulo 4 y versículo 1, dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto, hermanos, es algo que en todo tiempo puede suceder, como dice aquí el apóstol Pablo. Siempre nosotros debemos predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo también, en todo momento. Y al predicar la palabra de Dios, siempre, hermanos, vamos a predicar nosotros la verdad del Evangelio. No vamos a predicar lo que la gente quiere escuchar, porque muchas veces la gente quiere oír cierto tipo de mensajes.
Y hay cosas que no quieren escuchar, que no les gusta oír, pero nosotros tenemos que escuchar lo que es necesario enseñar. Necesitamos enseñar, predicar lo que es necesario de parte de Dios. Muchos tendrán de comezón de oír cierta clase de cosas, pero necesitamos guiar las almas a la verdad. A veces, hermanos, eso no resulta popular. A veces a ciertas personas les resulta incómodo, molesto, pero es necesario hacerlo. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Los sacerdotes tenían que hacer eso con el pueblo. Y tenían que reprenderles por llevar el animal ciego y el animal enfermo para ofrecerlo en sacrificio. Tenían que hacerlo, pero no lo hacían. Está bien, tráelo. Nosotros aquí lo ofrecemos a Dios. Hay cosas, hermanos, que a veces es necesario decir y tenemos que decirlas, tenemos que hablarlas. Con paciencia y doctrina, dice la Escritura, pero hay que hacer ese trabajo. No debemos inventar ningún mensaje, simplemente necesitamos dar el mensaje de nuestro Dios. Sí, hermanos, la realidad de los mensajeros, la realidad de los sacerdotes en Israel era una muy diferente a la expectativa de Dios. Hoy en día, hermanos, muchísimos años después, nos corresponde a nosotros llevar a cabo esta buena obra. Nosotros hoy en día tenemos el trabajo de ser mensajeros de Dios, todos. Y a lo mejor uno pudiera aplicar esto particularmente a los predicadores, a los ancianos de la iglesia, pero en realidad todos nosotros somos sacerdotes por medio de Jesucristo. Y unos a otros nos animamos, nos exhortamos, unos a otros nos enseñamos, nos estimulamos, tratamos de rescatar almas del pecado, de la iniquidad. Todos tenemos esta labor. Como iglesia, como pueblo de Dios, tratar de ofrecer a Dios siempre lo mejor, honrarlo, reverenciarlo, porque Dios es grande, Él es digno de toda alabanza y de toda adoración, de lo mejor de lo mejor. Y así debemos, hermanos, demostrarlo con nuestra vida. Eso es lo que Dios espera de nosotros y debemos tratar de ajustarnos a la expectativa de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Vamos a dejar aquí la lectura, si Dios lo permite, continuaremos en la próxima lección. Si hay algún amigo visitante que aún no ha obedecido el Evangelio, pues considere lo que hemos dicho en esta mañana. Dios nos habla a través de su palabra. Nuestro trabajo es meditar en lo que Él nos dice y esforzarnos por cumplir, por hacer la voluntad del Señor. Dios quiere que usted oiga su palabra, pero no solamente eso, que crea en Jesucristo como el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus pecados, que le confiese con su boca y que sea bautizado para perdón de sus pecados. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quién dice yo? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Si en esta mañana hubiese algún amigo que quiera venir a Cristo y entregar su vida a Él, pues puede hacerlo simplemente alzando su mano y manifestándolo, y le ayudaremos para que obedezca al Señor en cuanto al plan de salvación. Gracias por su atención. Nuestro hermano del himno tiene el tiempo.